This episode is possible by our patrons. Thanks, friends. Support us on Patreon and get exclusive videos on patreon.com/lavidavela. Como veis, este pueblo combina la parte tradicional pesquera con la otra parte turística de los restaurantes. Nos está gustando muchísimo porque Sila no ha perdido la parte auténtica del pueblo y, como podéis ver, sigue todo bastante intacto. ¿Qué? ¿Te da eso o qué? Todo está lleno de rincones preciosos y auténticos, ¿eh? Está para pintar un cuadro, ¿eh? Maco, ¿eh? Estos arcos de las puertas de aquí de Italia son una pasada. De piedra y fijaos, aquí han puesto la cara de un hombre sacando la lengua. Mira, la iglesia, José. Bueno, en este pueblo todos son vistas a nuestro Main Life. Ah, sí, mira allá. Mira, aquí tienen una cara. També, però aquesta no treu la llengua, eh? Mira, esta es más presumida y se ha pintado los labios de color carne. Ah, sí? We discovered this part of Italy, authentic, simple, and still preserved from the passing of tourism. Sila is a quiet village, no crowds, no big infrastructures. It preserves a wilder, more direct Italy, more real. And that feeling has been with us since the first moment we arrived. Here, history is mixed with legend, being one of the oldest villages in Italy with deep roots in Greek mythology. Its name refers to a sea monster that spread terror among sailors in the Strait of Messina. A strait that we also sailed, although with less fear and in search of the unexpected. Definitely Sila is another Italy, an Italy that refuses to be tamed, rougher, more honest, and for those of us who come from the sea, inevitably closer, because in its unique beauty, we can't avoid feeling at home. We invite you here, would you draw near, would you make a home in our hearts? ¿Qué fas, cariño? Me estoy despidiendo de Sila. ¿Sí? Es un pueblo súper acogedor y súper auténtico. Lo echaré de menos, ¿eh? Sí. ¿Qué? Marxem ja? ¿Andiamo? Pues va. ¿Presto? Our eyes are set on your love. Tutto bene? Your ways are higher Adeu, than Sila. ours. Vamos de Chile. Hemos tirado la caña de pescar porque esta es una buena zona de pesca. Y a ver si tenemos suerte y pescamos algo para comer. Cap a on ens dirigim, capitán? Al desastre. Fuimos al desastre. A la catástrofe total nos dirigimos. Mira si la Tamaco. Y sabe si tornarem mai més. Y cada año nos pasa con algún pueblo en concreto que dices, va, ¿qué pueblo? Aquí me quedaría a vivir una temporada, ¿no? Esto nos ha pasado este año con Sila, porque es un pueblo bonito, con mucha gente, pero a la vez gente que pesca, que tal, que trabaja, no solo turismo. Es un pueblo muy agradable, os lo recomendamos, ¿eh? No es uno de los sitios famosos de Italia, pero a veces son los mejores, ¿eh?
Estamos pasando otra vez el estrecho de Messina, ya en dirección oeste, porque volvemos a las Islas Eolias. Dentro de un rato nos entrará un viento de cara, según la previsión, entonces veremos qué hacemos. Si seguimos hasta las Eolias o hacemos una parada en Milazzo, que ya estuvimos allí, que hay un sitio muy protegido que está justo delante de las Eolias y es un buen sitio para pasar la noche, entonces volver a ir mañana al nuestro, ya veremos. El estrecho de Messina, una goleta que lo está cruzando también como nosotros. Tal y como indicaba la previsión, el tiempo está muy inestable. En Scila ha vuelto a llover. Nos ha llovido más allí que en todo el resto del viaje. Ahora nos dirigimos a Milazzo. Tenemos el viento completamente en contra y las condiciones para navegar hacia las Eolias no son buenas. Pensamos que lo más prudente es ir a Milazzo, ya que el mal tiempo puede alcanzarnos en cualquier momento. Hemos tenido una picada impresionante. Mira. Aquí está salta ya. Ahora, anda un poco. Mira. Yo diría que debe ser una espada, porque... ¡Hola! Estamos intentando sacar esta lampuga, ya la hemos visto saltar. Es grande, tiene fuerza. El barco lo tenemos a la mínima velocidad de gobierno, está con el piloto automático y con... Hostia, a la mayor se ha trancado una cosa, Rubén. Veo que la mayor se ha roto la parte de abajo. Habría que sacarla. ¿Veis? Tenemos el pez en la caña esperando y se ha roto esto de la mayor, Entonces, como el viento va arreciando, vamos a enrollar la mayor. Intentaremos después, cuando estemos ya en el sitio, hacer una reparación de emergencia. Tendrem fotut això. On està? Aquí. Joder, vaya bicho. Bueno, Josep, ¿qué ha pasado? Se ha escapado el pez. La teníamos dentro de la red, fijaos. Había un anzuelo detrás y uno aquí. Se ha llevado este. ¿Y la red? Y la red también hace el puñeta. Es que era grande, Era grande y chulo, Tenía unos colores súper caribeños. Y ahora, sin la vela mayor, que se ha roto también. O sea, vaya día de roturas. Cap a on ens dirigim, capitán? Al desastre. Hicimos al desastre. Ya nos estamos aproximando al gran cabo de Milazzo, donde esperamos que poco a poco vayamos encontrando protección de las olas. Ya tenemos el cabo delante. Ahora llegaremos al sitio de fondear. Espero que esté tranquilo, que haya poca gente allí fondeada y que pasemos una buena noche. Eso es una esperanza, pero con la de nubes que veo por aquí será por mucho que no nos pille alguna otra lluvia o tormenta. Bueno, chicos, nos vamos porque esta es una manga de primera categoría acompañada de una tromba de agua inmensa que está yendo se mueve hacia la ciudad de Milazzo. Entonces, es donde íbamos nosotros. Aprovechando que la hemos visto, vamos a ir en dirección a apartarnos de aquí, de la manga. De mucha fuerza, es una manga, yo no había visto ninguna tan bien formada, tan gorda, con tanto rato que lleva. Waterspouts are unpredictable local phenomena with hurricane force that affect very small areas and in a few minutes can cause a disaster. In the early hours of August 19, 2024, off the coast of Porticello here in Sicily, the mega yacht Bayesian was caught by one of these sudden storms. In just 16 minutes, the 56-meter sailing yacht, owned by tech magnate Mike Lynch, sank. 7 people lost their lives, a tragedy that reveals the limits of technology when faced with the sea's unpredictable power. Bueno chicos, al final nos vamos a Milazzo. Hemos encontrado un sitio en el puerto, hemos ido mar adentro para que pasara toda la tormenta, esta de las mangas marinas
Bueno chicos, parece que después de la tormenta llega la calma, ¿eh? Fijaos qué arco iris más bonito tengo aquí detrás mío. Después de lo que hemos visto y esta inestabilidad del tiempo y estas tormentas, hemos decidido que sería mejor entrar a puerto que estar fondeados. Y ahora pues nos vamos a comer algo que aún no hemos comido. Andiamo. Mirad lo que tengo aquí, que es buenísimo. Crostino de rinche, que es erizo de mar. Hemos cenado súper bien en este restaurante de Milán. Sentado en esta mesa que tengo aquí al lado en la cocina con cristales y estoy viendo cómo hacen cada plato. Esto es lo que tiene ir en velero, que no sabemos nunca al final dónde iremos a parar. Y yo hoy no me lo imaginaba, que volviera otra vez aquí a Milazzo. Cuando nos fuimos de Milazzo pensaba, ya no volveremos nunca más, y aquí estamos por las tormentas y las mangas. Y bien, mira, agradable volver a un sitio que has estado y muy aconsejable Milazzo, ¿eh? ¿Sí? Una ciudad cómoda, me gusta mucho.